compartir la palabra de Dios con nosotros y a la vez una responsabilidad grande el estar aquí en pie frente a la congregación para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Me gustaría que me acompañaseis en la lectura de la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30. Hechos 17, versículo 30. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra de Dios. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Que Dios nos hable a través de su bendita palabra, ese llanero esta tarde. Y dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que Dios ha tenido paciencia con nosotros. Hubo un tiempo en el que éramos ignorantes, hubo un tiempo en el que no conocíamos a Dios, hubo un tiempo en el que no se nos había predicado el Evangelio. Amén. Pero ahora no somos ignorantes, ahora conocemos a Dios, un Dios justo, un Dios recto, un Dios santo, y ahora se nos ha predicado el Evangelio de la salvación que es en Cristo Jesús. Amén. Y ahora, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, nos habla el Espíritu Santo de que Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Amén. A todo hombre y en todo lugar. Aquí en Alicante, aquí en mi franqueza nos está hablando el Señor de que debemos de arrepentirnos. Ya no somos ignorantes, ya el Señor ha sido paciente con nosotros. Ya conocemos al Señor, ya conocemos el Evangelio. Ahora es tiempo de que nos arrepintamos. ¿Por qué? Porque el Señor ha establecido un día en el cual seremos juzgados. Todos seremos juzgados.
y solamente te predica que en Cristo eres más que vencedor, que todo lo puedes en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en Cristo soy más que vencedor. Sí, aleluya, gloria a Dios, pero tú no eres nada en Cristo, ni tú eres nada en Cristo si primeramente antes no te arrepientes. Amén. Es necesario que nos arrepentamos. Es necesario que seamos conscientes, que tomemos conciencia de que hay un Dios justo, de que vamos a ser juzgados y de que existe un infierno y una condenación. Y la gente vive alegremente, la gente vive conviviendo con el pecado, teniendo una relación con el pecado como si no hubiésemos conocido a Dios, como si no se nos hubiese predicado el Evangelio. Como vivíamos antes de conocer a Dios, como vivíamos antes de que se nos predicase el Evangelio. Necesitamos arrepentirnos, hermanos. A todo hombre y en todo lugar manda el Señor que nos arrepintamos. Todos necesitan arrepentirse. Los que atrapan bancos y los que tiran piedras a los bancos. Es decir, los que cometen grandes pecados y los que tienen pecados pequeños. Pero todos tenemos pecados. No hay ninguno justo. Todos somos pecadores. Todos, desde que nos levantamos por la mañana, pecamos. Y debemos de llevar una vida de arrepentimiento. Ahora, tú puedes decir, no, es que tú estás viviendo bajo la ley, parece que solamente vives bajo la ley y no has oído hablar de la gracia. En muchas congregaciones no se habla nada más que de la gracia de Dios. Sí, hermano, la gracia de Dios, pero en muchos lugares está endiosando la gracia. La gracia es una herramienta que Jesucristo utilizó para sacarnos de ese pozo de lodo cenagoso en el que estaba. Es como una cueva, como una sopa que Dios utilizó para sacarnos de ahí. Pero nosotros no nos vamos a ir a adorar a la gracia. No nos vamos a salir del pozo y nos vamos a poner a adorar y adorar a la gracia. Adoraremos al Dios de la gracia, hermano. Amén. La gente vive endiosando la gracia. No pasa nada, hermano, estamos viviendo bajo la gracia de Dios, aleluya. La gracia de Dios no pasa nada. Pequemos y pequemos, cuanto más pequemos, más gracia. Dicen por ahí, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero eso no funciona así. No funciona así, hermano. No podemos pecar confiando en que va a sobreabundar la gracia sobre nosotros. La ley sin gracia no es más que legalismo. La ley sin gracia es solamente legalismo, pero la gracia sin ley es peligroso porque es libertinaje. Si vives en la gracia sin ningún tipo de ley, estás viviendo en libertinaje. Se quieren llenar las iglesias a costa de vaciar el cielo. La gracia de Dios, aleluya, estamos viviendo bajo la gracia, no te preocupes, Dios es amor, Dios lo perdona todo, Dios ama a pecadores, Dios aborrece el pecado, pero ama a los pecadores. ¿Hemos oído esto en alguna ocasión? Hermano, mi Biblia me dice que Dios ama a los pecadores. En mi Biblia mira lo que dice el Salmo 5:5. A ver si dice lo mismo la luz. Salmo 5:5. A ver si estamos leyendo la misma Biblia. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. No solamente Dios no ama a los pecadores, sino que los aborrece. Dios no ama a los pecadores. Mira lo que dice el Salmo 7:11. Dios es juez justo. Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Ama a Dios a los pecadores? No, hermano, pero lo que me dice de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Sí, amén. Dios amó al mundo y dio a su Hijo unigénito, pero ahora el que quiera sentir el amor de Dios debe de
Dios no ama a los pecadores, tiene misericordia de los pecadores y les ofrece la oportunidad de quebrantarse, de acercarse a la cruz, para que puedan recibir el perdón que es en Cristo Jesús a través de su sangre preciosa, por el que podemos recibir perdón para nuestros pecados. Te decía que se quieren llenar las iglesias. ¿A costa de qué? A costa de vaciar el cielo. Porque se está permitiendo en muchos lugares convivir a la gente con sus pecados. No pasa nada, aleluya, gloria a Dios, ¿sabes, hermano? Claro que sí se puede pasar y venir a la iglesia estando en pecado. Cuando más pecado tiene más necesita venir a la iglesia. La iglesia funciona como un hospital. Jesucristo vino a sanar a los enfermos, los que están sanos no necesitan de médico. Tú puedes venir a la iglesia con el paquete de tabaco en el bolsillo, puedes venir a la iglesia después de haber bebido 7 cañas, puedes venir a la iglesia después de salir del bingo, claro que sí, pero a la semana siguiente, cuando tú vuelvas a la iglesia, tienes que dejarte el paquete de tabaco en tu casa y en vez de tomarte 7 cañas, tienes que haberte tomado 4 nada más. Tienes que empezar a despojarte de tus pecados y de tus miserias y de tus iniquidades. Porque el lugar que está pisando es tierra santa, es terreno de Dios. Y cuando Moisés se acercó a la zarza viendo en el terreno de Dios, descalza tus pies, Moisés, porque el lugar que está pisando es tierra santa. Quítate esas sandalias andrajosas, esas sandalias apestosas, esas sandalias mugrientas que representan el pecado. Debemos de quitarla de nuestras vidas. No puedes permanecer en la iglesia por mucho tiempo si no toma la determinación de sacar el pecado de tu vida, porque tarde o temprano Dios te va a confrontar con tu pecado. Amén. La puerta de la iglesia es muy ancha, hermano. Mira qué hermosa puerta tenemos ahí, qué ancha que es. Pero la puerta de la salvación es estrecha. Estrecha es la puerta, dijo Jesucristo, y estrecha se queda. Y tú ni yo podemos hacer nada para desanchar esa puerta. Sí que podemos hacer algo para pasar por ella. Y es dejar los paquetes, dejar los pecados a un lado, es decir, arrepentirnos. Eso es lo que podemos hacer para pasar por esa puerta estrecha. No hay otra manera de pasar por ella. Hermano, yo no trato de condenar a nadie. Es más, ni Jesucristo ni Dios condena a nadie. Jesucristo vino a salvar, no vino a condenar. Pero dice la palabra de Dios en Juan 3:19, esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esa es la condenación, que los hombres aman más las tinieblas que la luz, porque les gusta practicar la maldad, porque les gusta practicar el pecado, porque no quieren arrepentirse. Esa es la condenación. No te condena nadie, yo no te condeno, Dios no te condena, ni tan siquiera la ley te condena. La ley solamente estipula el castigo que has de pagar por cometer pecado. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y muchos hermanos se están esforzando en trabajar para el pecado, para el enemigo, sabiendo que la restitución que van a conseguir para su vida es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Amén. Cuando pueden recibir gratis, cuando pueden recibir el regalo de Dios, la salvación, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La gente se empeña en clavarse su propia tumba. La gente que practica el pecado no hace nada más que clavarse su propia tumba. Salmo 7, versículo 14. Si quieren leemos una vez desde el 11 y dice: Dios es justo y Dios está irado contra el impío todos los días, y si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. El Señor está irado, hermano, todos los días contra los pecadores. Dice: asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad y se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado,
iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio vendrá sobre su gloria gloriosa. Amén. No nos empeñemos en practicar el pecado porque lo que estamos haciendo es, como dice aquí, que el agravio vendrá sobre su gloria gloriosa. Hermano, hay un dicho por ahí que dice que el que cubre al cielo le cae en la cabeza. En muchos lugares en el que el predicador termina el sermón, termina la predicación y hace la pregunta del millón: ¿cuántos quieren ir al cielo? Todo el mundo levanta la mano, hermano, nadie quiere ir al infierno. No hay nadie suficientemente loco, suficientemente necio que quiera ir al infierno. Y todo el mundo pasa aquí al frente y vamos a orar. Repite esa oración conmigo. Le dice: Señor, yo creo que tú puedes ayudarme a cambiar. Señor, yo creo en ti como mi Salvador. Y cuando terminan de repetir esas oraciones, yo creo en ti como mi Salvador, Señor, y yo creo que tú puedes ayudarme a cambiar para entrar en el cielo, ya está, ya eres salvo. Lo presentan a la congregación como un creyente más, como una nueva criatura. Hermano, y los están engañando. Si alguna vez te ves en una situación de esas, sal corriendo de ahí, porque te están engañando. No basta solamente con creer, primeramente hay que arrepentirse. Decía el Señor, Marcos 1:15, arrepentíos y creed. Arrepentíos y creed, primeramente arrepentíos y luego creed. Hermano, porque la fe sin arrepentimiento es una fe inútil, es una fe vana, es la fe de los demonios. Los demonios también creen. ¿Lo sabías? ¿Sabías que los demonios no son ateos? Los demonios creen y tiemblan. Pero para que haya una fe verdadera debe haber primeramente un arrepentimiento genuino. ¿Qué me dice el carcelero de Filipo cuando preguntó qué hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Le dijeron Pablo y Silas en la cárcel de Filipo. ¿Cree? O sea, basta solamente con creer. Vamos a leerlo en Hechos 16 y 17. A ver si solamente le bastó con creer al carcelero. Hechos 16 y 17. ¿Me vais a permitir que os haga mover un poquito la Biblia y ponemos algunos versículos? De igual manera que podemos pasarnos toda la tarde remando a distancia, cambiando los canales de la televisión. No está mal que pasemos un rato aquí, creando la Biblia y leyendo el versículo. Amén. Hechos 16 y 17. Conocemos el contexto. Había sido encarcelados Pablo y Silas, habían sido golpeados con varas, habían sido arrojados al profundo del calabozo por abordaadores, por haber liberado a una muchacha que estaba endemoniada. Y dice en el versículo 27, después de que habían caído las cadenas, lo que compartimos el otro día, que lloraban y cayeron las cadenas y hubo un gran terremoto y quebraron las paredes. Y dice en el versículo 27, despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Y él entonces, teniendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándole le dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero ese hombre ya estaba arrepentido, ese hombre ya estaba quebrantado, ese hombre ya estaba humillado, estaba temblando, se postró. Amén. Hubo primeramente un arrepentimiento, hermano. Arrepentidos y creer. No basta solamente con creer. Necesitamos arrepentirnos. En muchos lugares, en muchas congregaciones, se está siendo permisivo con el pecado para no molestar
de víboras, generación incrédula, hipócritas, hacedores de maldad. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo a la Iglesia. A mí todavía no he escuchado a ningún predicador que dijese así a la Iglesia, pero muchos se quejan de que se les habla con palabras duras, de que se les confronta con el pecado. No se quiere molestar. Los predicadores solo quieren molestar a personas. Hablábamos el otro día en la reunión que teníamos de que hay un conflicto de intereses. Ay, que bueno, si el conflicto con el pecado se levanta. Si se va a la gente de la iglesia, se vacía la alfolí de la ofrenda. Y hay predicadores, hay pastores que viven de las ofrendas de su iglesia, gloria a Dios, es difícil vivir de la predicación del Evangelio. Hombres que están dedicados al estudio de la palabra para poder ministrar a la congregación. Hermano, pero no transijas con el pecado. No claudiques ante los intereses. Es más, te voy a decir una cosa. Cada hombre que nuestro Señor Jesucristo ha levantado para la predicación de la palabra en este ministerio del cuerpo de Cristo son hombres que proceden de la ONG de mar. Y son hombres que han tenido una estrecha relación con el pecado. Son hombres que saben muy bien lo que es el pecado. Saben los sufrimientos que trae el pecado y las consecuencias que el pecado conlleva en sí. Son tizones arrebatados del incendio. Y por eso estas personas que se levantan en el ministerio, lo levanta el Señor para la predicación de la palabra, siempre van a confrontar al pueblo de Dios con el pecado. No van a ser intransigentes con el pecado. Yo sé muy bien lo que es el pecado. Yo sé distinguir lo que es el pecado y sé cuáles son las consecuencias del pecado en nuestra vida. Y sé las consecuencias que van a tener el pecado en nuestra vida. A mí no me da igual, hermano, que la gente conviva con el pecado. A lo mejor no soy simpático, a lo mejor lo que te estoy diciendo no te agrada, pero yo no he venido aquí a hacerte simpático, ni a agradarte. Si te agrada, gloria a Dios, si te veo simpático, mejor. Si soy tu amigo, me alegro mucho, pero si no, también lo que mi único interés es que tu alma se salve. No tengo gusto para ser simpático. Pedro no buscaba caer simpático a los creyentes, a la congregación. Mirad cómo hablaba Pedro a los creyentes. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 36. Hechos 2, 36, que tenemos. Sepa pues que próximamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Sepa que próximamente toda la casa de Israel, todo el pueblo de Dios, toda la iglesia, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, vosotros crucificasteis a Jesús, yo crucifiqué a Jesús con mis pecados. Nosotros todos hemos crucificado a Jesucristo con nuestros pecados. Si nosotros no hubiésemos pecado, Jesucristo no hubiera tenido que ser crucificado en la cruz del Calvario. Amén. Pues a este Jesús que vosotros crucificasteis y que yo he crucificado, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Dice en el versículo 27, y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentidos. Arrepentidos, lo dice
El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha magnificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. Otra vez está confrontando a la iglesia. Otra vez estaba ahí en medio del pueblo, hablándole claramente con la verdad por delante a aquella persona que estaba allí. A quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando él se había resuelto ponerle en libertad. A vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese a un homicida. Pedíais que se liberase a Barrabás. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Estaba hablando de Cojo de Hermosa. La tenían allí en el templo y estaban viendo a sus brazos aquellos hombres que habían sido sanados por el poder de Jesucristo. Dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Versículo 19. Así que arrepentidos y convertidos. Otra vez, primero arrepentidos y luego convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Hermano Pedro no buscaba caer simpático a aquella gente. Pedro buscaba confrontar aquella congregación con su doble pecado, hacerles ver que por su pecado el Señor Jesucristo tuvo que padecer en la cruz del Calvario. Estamos siendo permisivos con el pecado, no se quiere molestar a la congregación, no se quiere molestar a las personas, porque hay unos intereses, hay ciertas cosas, que si muchos piensan que como confrontemos a la iglesia con el pecado, me voy a quedar yo, el diácono y el de la alabanza, quedamos los tres solos. Bueno, hermano, quedaremos lo que Dios quiera que queremos escuchando el verdadero evangelio, ¿amén? Es más, es decir, no se llama las cosas por su nombre en la iglesia. En muchas iglesias no se llama las cosas por su nombre, al pecado no se le llama ni pecado. Parece que da miedo llamar el pecado al pecado. Y se habla de fallos, y se habla de errores. Y llegan las personas al pastor y dice, pastor, he fallado, me ha costado con mi vecina, que me dio adulterio, mi mujer se fue al hospital a ver a mi suegra y yo tengo un fallo de que me había acabado de la cama con mi vecina. Bueno, no pasa nada. Gloria a Dios, el Señor te ama, Dios te perdona, la gracia de Dios está sobre ti. Bueno, un fallo es darse un martillazo en un dedo y el dedo te sangra y te hace daño, y te duele, pero no vas al infierno. Eso es un fallo, pero el adulterio es un pecado y sí se va al infierno por el pecado, por el adulterio. No, pastor, es que el otro día he metido la pata, he cometido un error, he llevado la cartera de línea de un compañero de trabajo y de esa mano y la he llevado. Bueno, no me preocupes, es un error que tiene cualquiera. Eso no es un error, eso es robar, eso es pecado. Un error es echarse sal en vez de azúcar en el café, eso es un error. Pero robar es pecado y por eso vas al infierno. No se llama ni al pecado por su nombre, debemos llamar a cosas por su nombre, hermano. ¿Qué es pecado? Es pecado. Y la paga del pecado, hermano, es la muerte. La cosa es grave, hermano, no es una cosa liviana. Va a haber un juicio, claro que va a haber un juicio. Claro que Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Claro que Dios es amor, pero también es un Dios justo, hermano, que no tiene, es un Dios que es santo, que no tiene nada que ver con el pecado. Se quiere atraer a personas a las iglesias, hay lugares en los que el único fin de la predicación, incluso se hacen campañas y conferencias, se celebran eventos para que la gente acuda a las iglesias y la iglesia se llene, y la Florida la oferta se llene, y cuando la iglesia está llena y hemos hecho esos nuevos creyentes, ¿qué pasa con ellos?
que no hay juicio, que no pasa nada, que todo está bien, gloria a Dios, aleluya, venimos cantando, venimos alabando al Señor, y cuando nos vamos a nuestra casa, cada uno hace de su lado a usar, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Decía Pablo, en el contexto de la resurrección, si Cristo es resucitado, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Es decir, démonos a nuestros deleites, démonos a nuestros placeres, y aleluya, aleluya, como dice nuestro pastor Miguel, aleluya, aleluya, cada uno con la suya. Vivir la vida loca, la noche vida, a darnos a los placeres, a los pecados, a la borrachera, a la discoteca. ¿Por qué? Porque la iglesia se permite, no pasa nada, mientras tú vengas cada domingo a la iglesia, no hay prisa porque te arrepientas. Se le confunde, hermanos, y no se le permite que se salga. Mateo 23. Mateo 23, 15. Mateo